A todas, bienvenidos sobre toda esta misa de este congreso. Uno de los principales objetivos de la Asociación Sociocultural de Hermandad es trasladar a la opinión pública el hecho histórico de la vida de la población civil desde la ciudad de Málaga hacia Almería. En febrero, como sabéis, en febrero del 37, ante el avance de las tropas franquistas y la ocupación de la ciudad de Málaga. Ahora sabemos que fueron cientos de miles de andaluces y andaluces que huyeron desde Málaga hasta Almería por la única salida posible, la carretera nacional 340. Y huyeron pues, sabiendo del terror del ejército franquista. En palabras del médico canadiense Norman Bethune, fue la más terrible y grande evocación de una ciudad en tiempos modernos. En su ida, esta multitud humana fue bombardeada, asediada, acosada y perseguida por tierra, mar y aire por los ejércitos nazis, fascistas italianos, alemanes e italianos, y por una parte del ejército de España que se rebeló contra el legítimo gobierno de la Segunda República. También sabemos que esa inmensa eran en su gran mayoría ancianos, mujeres y niños, hambrientos y desarmados. Por tanto, no es difícil deducir que lo ocurrido en aquella carretera en febrero del 37 fue un ataque a la población civil, un intento de exterminio y una masacre premeditada. Por tanto, todo un ejercicio de violación de los principales derechos humanos que no prescriben a ser considerados de lesa humanidad. Reparar la memoria de las víctimas de los crímenes de guerra contra la humanidad que el ejército franquista perpetró durante los años que duró el dramático, días que duró el dramático éxodo, es otro de los objetivos de esta asociación sociocultural. 85 años después, luego de 45 años de pseudo-democracia, nuestro país aún no reconoce este genocidio y creemos, desde esta asociación sociocultural, que tenemos el deber de denunciar lo acaecido en aquella carretera y solicitar de las autoridades que aquellos hechos se cataloguen como genocidio y sean declarados como crimen de lesa humanidad. Para difundir aquel dramático hecho, para reivindicar a las víctimas, rescatarlas del olvido y demandar de nuestras instituciones verdad, justicia y reparación, es por lo que se organiza este primer congreso, la de Hermandad, un siglo de luchas populares antifascistas. Considerando que en aquellos hechos se violentaron los derechos humanos a que toda persona es acreedora, se organiza esta mesa titulada La perspectiva de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la hermandad, memoria del terror sobre la población civil, testimonio, fuentes primarias y evidencia arqueológica. Para tratar de ello, contamos con tres investigadores, investigadoras, estudiosas de la memoria, del exilio y del derecho internacional, por tanto, entendidos en temas relacionados con los derechos humanos. Ellas están aquí, en esta mesa, y son Eva Díaz Peralta y Francis Hayes Arnold. Y él, Enrique Puyol y Casademont, por motivo de agenda no puede estar aquí hoy. Pero no por ello dejaremos de conocer su agradeciendo su participación y disponibilidad, pasamos a escuchar su ponencia. En primer lugar, le voy a dar a conocer ponencia Eva Díaz Peralta. Tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores
de este primer congreso, la desbandada, aunque yo tuve la ocasión de participar también en un encuentro internacional que hubo en Vicari, con sede en Roqueta, sobre otro tema sangrante, ¿no? El tema de los flujos migratorios y los derechos humanos. Son dos líneas de trabajo que llevo y por eso agradezco la invitación también para participar aquí y sobre todo pues les doy la enhorabuena por el éxito del mismo, a los organizadores y a los asistentes, pues las gracias por su interés, ¿no? Por su interés sobre un hecho que en efecto yo por edad pues desconocía totalmente. De hecho yo me ilustré sobre la desbandada precisamente cuando me invitaron en el año 2019-20 en ese congreso. Habíamos oído algo, ¿verdad? Habíamos oído algo, pero muy poco, muy poco. La verdad es que cuando se estudia historia de España se estudia una historia muy sesgada. Por lo tanto, por lo menos en mi época, no sé ahora, y espero que a mi hija se la enseñen de otra manera, y si no, pues estaré yo para recordársela. Pero es cierto que es muy sesgada y muy silenciosa, con acontecimientos muy olvidados. Pero esto ocurre también a nivel internacional. Mi ponencia, desde luego, va a ser limitada en el tiempo y en el espacio, pero luego en el debate se puede hacer las preguntas que se estime oportuno. Versa sobre cómo ha evolucionado el tratamiento, las respuestas que el derecho internacional ha dado a los crímenes internacionales, a los llamados crímenes internacionales, que hoy en día digamos que son 4, ¿vale? O están categorizados en 4 tipos de delitos. Por una parte se habla del crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad, el antiguo crimen contra la paz, así se llamaba, como veremos en el estatuto de Nuremberg o Tokio, pero que actualmente es el llamado crimen de agresión, y el genocidio. Son los más graves crímenes, delitos internacionales que afectan a la dignidad misma de la persona, a la dignidad misma de la persona, y que suponen una vulneración flagrante del derecho internacional, de los derechos humanos y del que se denomina derecho internacional humanitario, o lo que es lo mismo, el llamado derecho de los conflictos armados, el que regula la guerra, porque hasta en la guerra se debe aplicar el derecho y la ley, o costumbres de la guerra. En realidad, estamos hablando de unos crímenes cuyas definiciones jurídicas, ¿no? Empezaron a ponerse sobre la mesa fundamentalmente de Naciones Unidas. Decimos, cuando explicamos en clase el derecho internacional, la historia, las formas históricas del derecho internacional, siempre señalamos 1945 como un antes y un después del derecho internacional. Porque a partir de 1945 y sobre todo con la creación de Naciones Unidas, con su fragilidad, sus defectos y sus limitaciones, digamos que apareció un halo de esperanza en el derecho internacional, en la cooperación entre Estados o en, al menos, evitar una tercera guerra mundial. Luego eso se trasladó a Europa con la creación de la Unión Europea. Pero había un dato especialmente relevante y que las Naciones Unidas no pasaron por alto, y es que tras la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, el escenario de todos los conflictos armados que han ido sucediéndose a lo ancho y a lo largo del planeta no ha sido un campo de batalla alejado de los núcleos de población. Todo lo contrario, ya no se enfrenta, ya no se dañan las fuerzas combatientes en el campo de batalla, las fuerzas combatientes opuestas, sino que ha ido produciéndose un crecimiento exponencial de víctimas civiles. Se estima, por ejemplo, el 20%, casi 4 millones en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Gran Guerra, entre 15 y 20 millones, y entre 1945 y nuestra época actual, se estima que más de 40 millones de víctimas de conflictos armados son fundamentalmente población civil, no combatientes. Estamos hablando de hombres, desde luego,
pero fundamentalmente mujeres y niños. Así que yo, permítanme, porque además así es mi línea de trabajo, que también incorpore una perspectiva de género en esta materia. La verdad es que en nuestros días, lamentablemente, pues las imágenes recientes de cadáveres civiles en las calles de Bucha, un pueblo a las afueras de Kiev, o el bombardeo del teatro de Mariupol, donde además figuraba en letras gigantes la palabra niño en la fachada de ese edificio, porque había niños refugiados, las ejecuciones sumarias, el descubrimiento de fosas comunes, permiten concluir que Rusia, en nuestros días, está cometiendo crímenes de guerra. En nuestros días, ante nuestras narices, crímenes de guerra, y no en el continente africano, lejos de nuestras miradas, sino en Europa, y con uno de nuestros vecinos, dentro de la política de vecindad europea. Y además se da la circunstancia de que la propia invasión de Ucrania es considerada hoy un crimen de agresión. Hay crímenes de guerra y crímenes de agresión, por supuesto, crímenes contra la humanidad. Claro, tendríamos que darle un concepto, aunque fuera muy light, ¿no? muy cortito a cada una de estas categorías de delitos, porque, claro, la gente no sabe que el crimen de lesa humanidad puede cometerse en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra, y lo que lo determina es que se impone un ataque sistemático contra la población civil, y además dentro de una política, ¿no? de perpetrar ese ataque, mientras que el crimen de guerra se lleva a cabo en momentos donde se desarrollan conflictos armados. Puede ir dirigido a los combatientes, puede ir dirigido también a la población civil. Luego tenemos el genocidio. El genocidio es una categoría muy difícil de demostrar en el ámbito internacional, aunque ha habido supuestos, como ahora les comentaré, y condenas por ello, pero muy complicado, porque en el genocidio de lo que se trata es de intentar destruir total o parcialmente a un grupo de población, ¿vale? De distintas formas. No vamos a entrar a analizar la Convención del 48, pero de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo los nacimientos en un grupo, por poner un ejemplo. Bien, pues el genocidio es lo que determina la culpabilidad, ¿no? Donde hay intencionalidad, intencionalidad en la acción. Entonces tiene que haber intención de destruir total o parcialmente a ese grupo racial, religioso, étnico o de distintas características. Por lo tanto, es complicado llegar en el marco de la justicia internacional a la conclusión de que determinados actos o delitos graves pueden llegar a ser un delito de genocidio, pero hay sentencias actualmente, afortunadamente. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, yo aquí he hecho un índice, obviamente no vamos a hablar de todo porque no me daría tiempo, pero lo que quiero reflejar en este índice es que fundamentalmente el derecho internacional actual es un derecho complicado en el sentido de que hay muchas ramas o sectores del derecho para estudiar, pero hay tres que confluyen en esta materia. Estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas, a partir de 1945, fue el escenario propicio para celebrar acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hay uno muy importante de desapariciones forzadas, por poner un ejemplo, los más recientes de discapacidad, ¿no? El de protección de las personas con discapacidad, o el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, por poner tres ejemplos. Derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito universal. Luego en el ámbito regional pues tenemos al Consejo de Europa, tenemos a la Unión Europea, tenemos incluso a la Organización de Estados Americanos o incluso a la Unión Africana, que aunque no lo crean, tiene un tratado de derechos humanos y un tribunal de derechos humanos, con algunas sentencias muy interesantes en la actualidad. Por otro lado, tenemos otra rama del derecho internacional que confluye en el estudio de esta materia, que es el derecho internacional humanitario, el derecho que regula los conflictos armados, que es lo que se denominan comúnmente los convenios de Ginebra de 1949, que tienden a proteger a la población civil, uno de ellos, pero también a los heridos, a los prisioneros, a los náufragos,
en el mar y sus protocolos adicionales del 67. Y luego, por otro lado, tenemos lo más actual y lo más relevante en la actualidad y, digamos, lo más prominente, lo que más sobresale, lo que se denomina el derecho penal internacional. El derecho penal internacional, que es un conjunto de tribunales internacionales que de una manera u otra, y con unas características y otras, como vamos a ver, se han encargado de enjuiciar a los más graves responsables de crímenes internacionales. Y no estamos hablando de estados, porque en el derecho internacional el sujeto principal es el Estado. Y siempre que se hablaba de responsabilidad internacional, se hablaba de la responsabilidad internacional de los estados. Ya no. Ahora estamos hablando de la responsabilidad internacional del individuo. Del individuo. Y esto es uno de los hitos normativos e institucionales más importantes del siglo XX. Más importantes del siglo XX, a pesar de que ya entró en la agenda de trabajo de la Asamblea General en el año 1947. Porque antes, es decir, en la Primera Guerra Mundial, incluso cuando se firmó los tratados de paz y cuando se celebró la Conferencia de Paz de París, pues se encargó una comisión del estudio de la responsabilidad de los autores de la guerra y de la imposición de las penas. Ya en esa época se pensaba perseguir a los criminales de guerra, fundamentalmente. Incluso se llegó, sin éxito, a pensar en la constitución de un tribunal internacional que juzgara a los generales alemanes, los responsables últimos de Alemania y sus aliados que habían inferido, en esta época se utilizaba esa frase, ¿no?, o esas palabras que ahora mismo ya están más en desuso, ultraje tras ultraje, a pesar de los reglamentos explícitos de la costumbre establecida y de los claros dictados de la humanidad. Esa frase es muy propia de la época, pero en la actualidad no la encontramos, por ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Incluso, y sin pretensión de exhaustividad, se determinaron por esos expertos, por esa comisión, un listado de 32 delitos, cuyo número 6, y aquí un poco de perspectiva de género, también incluía la abducción de niñas y mujeres con objeto de imponerle la prostitución, lo que hoy está tipificado en la Corte Penal Internacional como el delito o el crimen de lesa humanidad y de guerra de prostitución forzada. Así se llama en la actualidad y que además está en nuestro propio Código Penal. Bien, pero realmente digamos que fue paralelamente la creación de Naciones Unidas y por lo tanto alcanzar la paz tras la Segunda Guerra Mundial cuando se establecieron, como saben, pues los llamados tribunales multinacionales. No eran tribunales internacionales, no. Nuremberg y Tokio fueron creados por potencias aliadas, es decir, por los ganadores, los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fueron objeto de críticas por algunos estudiosos y juristas de la época, porque se convertían en jueces y parte. No sé si han visto la película, nosotros la utilizamos mucho en teoría del derecho para los alumnos, para los estudiantes, lo que pasa es que la aguantan poco porque dura bastante, que son la película Vencedores y Vencidos. Una película fundamental donde se ve el argumentario de los nazis de la obediencia debida como causa de justificación y por lo tanto como declaración de que eran inocentes porque le estaban cumpliendo órdenes. Estaban cumpliendo además la ley nazi del momento, por lo tanto no estaban cometiendo ningún delito a los efectos del derecho alemán. Pero estos tribunales, que duda cabe, pues fueron muy importantes como precedentes, con sus lagunas, con sus debilidades, con sus flaquezas, pero fueron importantes su existencia como precedentes de lo que hoy conocemos como justicia penal internacional. Y además, pues, hubo, incluso en el caso de Nuremberg, donde se acusó a los máximos responsables ante el Tribunal de Nuremberg, pero luego se permitió, a través de la creación de la ley número 10 del control aliado, se permitió que se juzgaran a otros militares de rango inferior en tribunales nacionales. Fueron dos, fundamentalmente los creados por Estados Unidos y Francia, fundamentalmente. Es verdad
que claro, cuando nosotros analizamos Nuremberg y Tokio, pues quedan ahí lagunas que no fueron resueltas, y que incluso en nuestro día han tenido algunas reminiscencias para no caer en el olvido. Y es que pues la violación y mutilaciones sexuales y esterilizaciones forzadas cometidas por los nazis en los campos de concentración no fueron objeto de estudio, de escrutinio por esos tribunales. A pesar de que la violación, un crimen de guerra actualmente muy habitual en todos los conflictos armados, muy habitual, y si no, luego iremos a la guerra de los Balcanes, a pesar de ello, de que la violación estaba dentro de lo que se denominaba crímenes contra la humanidad, o incluso dentro de una categoría más amplia que podríamos llamar actos inhumanos y degradantes, porque esa categoría de actos inhumanos y degradantes es tan amplia que cabe hoy en día, por ejemplo, hasta el matrimonio forzado. Hasta el matrimonio forzado, cuando no ha sido tipificado como delito en los estatutos de algunos tribunales internacionales, como el especial de Sierra Leona, cabe en esa expresión amplia, residual, muy propia en el derecho penal, pues incluir otros actos que no están tipificados, es decir, que no son delitos autónomos, pero que deben ser perseguibles, ¿vale? Tampoco las violaciones masivas de mujeres por el ejército ruso, por ejemplo, cuando entró en Alemania, más de 200.000, más de 200.000 los datos que se aportan por algunos estudiosos, y desde luego la esclava sexual reclutada por el ejército japonés, las llamadas mujeres de solar. Por cierto, en el caso de las mujeres de solar, y así lo hago constar en el texto escrito, si luego tienen acceso a la acta, hay y en esto de la memoria histórica, ¿no? hay un dato muy relevante, y es que, bueno, pues saben que hay unos tribunales formados por sociedad civil organizada que se llaman los tribunales de los pueblos, y precisamente, bueno, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político ha señalado a veces a Japón en sus observaciones cuando vigila el cumplimiento del pacto por un Estado, que Japón tenía que asumir la responsabilidad como Estado de esos hechos cometidos. A ver si tenemos el Comité de Derechos Humanos, también nos dice algo España, de asumir la responsabilidad sobre algunos crímenes que se cometieron en nuestro país, aunque algo ha dicho, gracias a eso tenemos también la ley de memoria histórica. Pero, es decir, señalar, ¿no? Cuando un órgano de Naciones Unidas de Derechos Humanos señala con el dedo a un Estado en numerosas ocasiones, pues al final hace que el Estado al menos se sonroje, se ponga colorado, al menos. Y bueno, y es verdad que, aunque el Estado japonés no ha asumido la responsabilidad por esos crímenes atroces, sin embargo, sí que es cierto que, bueno, de alguna forma también ha habido algunas declaraciones públicas pidiendo perdón. Pero ese tribunal hizo un juicio simulado muy interesante, que ha sido además trabajado por algunas IUs internacionalistas, donde se pone de manifiesto, ¿no? O donde se pone de manifiesto lo que ocurrió en la historia, y se pide a las autoridades japonesas que además consten los libros de texto, porque al final todo va a reducirse a la educación, a lo que la población de alguna forma ingiere, pero no de comida, sino de ideales, ¿no? De valores, ¿no? El otro día, perdonen que hago un inciso, mi hija estudia la asignatura esta alternativa de religión, que se llama Atención Educativa ahora, era la antigua, ahora se llama Atención Educativa, antes era Educación para la Ciudadanía, y le dije, ¿me pueden decir los contenidos que están explicándole a mi hija? No lo saben. No lo saben, depende del departamento al que se adscriba. Es decir, si se adscribe a tecnología, pues las pone a hacer experimentos. Y si se adscribe a filosofía, a lo mejor el profesor de filosofía le habla algo de nuestro acontecimiento histórico, pero es que es triste que en este país ocurra eso. Bien, ¿cómo se ha intentado paliar, y todo esto de forma muy resumida? Bueno, pues realmente a finales del siglo XX, fundamentalmente muy importantes y muy mediáticos. ¿Por qué estamos totalmente encogidos con las imágenes de lo que ocurre en Ucrania? Porque lo estamos viendo.
en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿verdad? Pues a partir de lo que ocurrió en Ruanda, el genocidio ruandés, donde se enfrentaron dos etnias, fundamentalmente los Hutus contra los Tutsi, que los Hutus cometieron un genocidio, ¿no? No solamente contra otra etnia, sino contra los Hutus moderados, los de su propia etnia. Y sobre todo, también, ya más cercano a nosotros, pues la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes en Europa, en la propia Europa, en una Europa ya donde la construcción europea había establecido las bases para el establecimiento de una paz duradera en nuestro territorio. Bueno, pues se produce una guerra, la desmembración de la antigua Yugoslavia, la aparición de nuevos estados. Los primeros en independizarse fueron Croacia y Eslovenia, y luego pues ese régimen expansionista de Serbia y nacionalista de Serbia, pues que, como saben, cometieron masacres tales como la llamada masacre de Srebrenica. En el mercado de Srebrenica murieron 8.000 bosnios musulmanes, pero bueno, es que nosotros en la de Balcán no nos quedamos lejos. Por no decir, bueno, y las cifras no son exactas todavía, o sea, pueden ser incluso más, mucho más. Sin embargo, sí se conoce la matanza de Guernica, ¿no? Porque aunque fueron muchos menos, más de un centenar, por supuesto cualquier muerto es importante, pero hay que reconocer que tenemos un cuadro, ¿verdad?, que nos lo recuerda. En el Reina Sofía está el Guernica, ¿no? Se ha inmortalizado en un cuadro y eso hace que nos lo recuerde. Bueno, pues se debería inmortalizar también en el arte, ¿no?, de determinado acontecimiento. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa masacre, se desarrolla un cuerpo de jurisprudencia muy sólida en materia de persecución y castigo del genocidio, de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. No del crimen de agresión, pero sí de estos tres. Fundamentalmente, ¿con qué? Pues con la creación de esos tribunales. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Especial para Sierra Leona, las salas especiales para Camboya, por poner un ejemplo, las salas especiales para Timor-Leste. Hay algunas más, pero no vamos a verlas todas. Y luego, por supuesto, el acontecimiento más importante fue la creación de un tribunal con funcionamiento permanente, que fue la Corte Penal Internacional. Claro, podrían decir, bueno, es que esto no viene a solucionar el problema, no. Vamos a ver, la creación de tribunales penales internacionales, la creación de normas internacionales que pretendan perseguir, enjuiciar, castigar, es ejemplarizante, solo ejemplarizante para los estados, y tiene carácter disuasorio, es decir, no pretende resolver todas las causas, ni tampoco juzgar a todos los criminales de guerra. No, es imposible, entre otras cosas porque estos tribunales tienen carácter complementario a los tribunales nacionales. Es decir, son los estados los que, con arreglo a su derecho, tienen que juzgar a esos criminales. Pero como algunos estados o no están capacitados porque son hoy en día estados fallidos, o porque son estados con una inestabilidad política, económica terrible. Pensamos en Libia nada más, en un momento actual, ¿no?, donde hay una descomposición del Estado, incluso hay dos parlamentos, uno sostenido por Occidente y otro por una sección de un partido libio. Es decir, no vienen estos tribunales. Por eso muchas veces, bueno, es que usted es muy idealista, me dijo una señora en un... Bueno, sí, yo soy idealista, pero ante todo soy internacionalista y europeísta. Y tengo que contar la verdad, y es que la creación de estos tribunales, aunque no vienen a resolver los problemas que hay en el mundo, porque, ojo, los conflictos internacionales hoy en día son muy difíciles de categorizar. No hablamos ya como antes de conflicto armado interno, guerras civiles en sentido propio, conflictos armados internacionales que afectan a dos estados, no. Las guerras hoy en día no son así. No están ni siquiera las partes estatales y no estatales, ni siquiera están identificadas. Cuando ya, como sabéis, se contrata a paramilitares o a mercenarios o con mercenarios de otros países.
actualmente. Entonces, los conflictos armados hoy no se pueden categorizar y son muy difíciles de conocer, ¿no? Su desarrollo. Claro, aquí, pues, cuando se crearon los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, se criticaron muchísimo, incluso por las propias doctrinas ius internacionalistas, incluso por los propios estudiosos del derecho internacional. ¿Por qué? Porque también fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, no fue un acuerdo entre Estados, como ocurrió con la Corte Penal Internacional, donde asumieron el compromiso de crear esta justicia penal internacional. Fue el Consejo de Seguridad, y ya sabemos cómo funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hay 5 estados permanentes con derecho de veto, es decir, con un privilegio, y eso no hay manera de resolverlo ni de reformarlo. Por lo tanto, también fueron muy criticados. Pero claro, si vamos a alguna sentencia, y perdonad porque alguna imagen es sensible, este es el genocidio de Ruanda, es que es la realidad, ¿no? Algunas sentencias, pues, fueron muy interesantes. Por ejemplo, por primera vez en la historia, un tribunal internacional dictó veredictos contra personas responsables de cometer genocidio. Fue la sentencia Akayuso, una sentencia muy relevante en el plano jurídico internacional. Akayuso era un alcalde de una ciudad, la ciudad de Taba, ruandesa, que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y particularmente violaciones masivas de mujeres y niñas, particularmente. Y claro, esta sentencia fue muy importante porque si nosotros nos vamos a los convenios de Ginebra, el convenio de Ginebra, el cuarto de protección de la población civil, tiene una definición muy anacrónica de violación, porque dice que la violación o la prostitución forzada son atentados al honor. ¿Al honor de quién? ¿De las víctimas o de los maridos que repudian a las víctimas que son violadas? ¿O los maridos que repudian y las comunidades que repudian en algunas comunidades africanas o en lo que pasó con las bosnias violadas? ¿El honor de quién? Claro, el problema es que no se pueden modificar los convenios de Ginebra. No se pueden modificar, o sea, eso sería lo ideal, pero no se puede. ¿Qué ocurre? Que la sentencia de Akayuso, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, dio la primera definición jurídica internacional más allá de ese convenio, es decir, hizo una interpretación expansiva y extensiva. Fíjense si son importantes los jueces, los buenos jueces. Claro, los buenos jueces. Entonces dijo, violaciones, la invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona bajo coerción. Nada más. Bajo coerción, invasión física. Me da igual si hay penetración, si no hay penetración, o qué es lo que hay con el miembro viril, ¿no? Da igual. Pero si me están metiendo un palo, también es violación. Y es que eso ocurre en la guerra. De hecho, permítanme que les lea a la profesora McKinnon, quizás la conoce. Bueno, pues es una filósofa política muy importante en el siglo XX y actualmente. Ella se fue a la guerra de los Balcanes a estudiar precisamente estas violaciones de mujeres. Y a mí este párrafo me estremeció cuando lo leí en uno de sus trabajos. Dice: como todas las violaciones, estas son a la vez particulares y genéricas. Se trata de una violación étnica, como una política oficial de guerra, de una violación por orden superior, no fuera de control, sino bajo control. Se trata de violación hasta la muerte y la masacre, para matar o hacer que las víctimas prefieran estar muertas. Se trata de la violación como instrumento de exilio forzoso, para obligar a abandonar el hogar y no regresar jamás. Esto es violación como tortura y como exterminio. Se trata de la violación como una política de conquista e integración étnica, de anexión y expansión, de adquisición de una nación por otra, de colonización de los cuerpos de las mujeres, como colonización de la cultura que simbolizan y encarnan, al igual que el territorio que ocupan. Eso está produciéndose en la guerra actual, aparte de las pasadas, pero en las guerras presentes. En África está pasando esto. Continuamente, las niñas que van a por agua. Esto es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que este párrafo lo evidencia, ¿no? Lo evidencia. Fíjense, esta es la segunda del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, es esta de Paulín Niramasuko y otro, el asunto Butare.
La particularidad, ¿saben cuál es en esta sentencia? Pues que era la ministra de la mujer, es decir, nuestra ministra de Igualdad. Era la ministra de la mujer cuando ella incitó al genocidio, a la conspiración por el genocidio y a la violación como crimen contra la humanidad a su propio hijo, que estaba dentro de las fuerzas regulares en Ruanda. Es decir, era la ministra de Igualdad de ese país e incitó a las violaciones masivas de mujeres, ¿no? Por eso es importante la existencia de esta sentencia. Bueno, los datos sobre el número y tal, de todas formas se lo he pasado a la organización por si alguien quiere conocer. En el asunto, por ejemplo, del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, hay un caso que es también desgarrador, a mí me lo parece, el caso Kunarak, el segundo que pongo, porque además este caso fue el primero en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia que solo incorporó cargos de violencia sexual y hubo sentencia de violación como crimen contra la humanidad. Es más, llegó a decir que se producían situaciones de esclavitud, porque estas mujeres que fueron separadas de los hombres las metían en apartamentos con serbios, las forzaban a casarse, las forzaban a contraer relaciones sexuales y las convertían en esclavas sexuales. Lo que pasa es que como la esclavitud sexual no estaba tipificado como delito en el estatuto del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, los jueces la incluyeron dentro, el cargo lo incluyeron dentro del delito de esclavitud, que sí estaba como crimen de lesa humanidad. Y además, esta sentencia es muy importante y algunos de nuestros jueces, como los primeros que dictaron la sentencia de la manada, tenían que haberla leído, porque la Kunarak, uno de los que fueron, Kunarak era el apellido de uno de los serbios, ¿no? En esta sentencia su defensa arguyó que las mujeres consintieron ser sus esposas forzadas, claro, pero en medio de una guerra. Acordaros de bajo coerción, decía el Tribunal Penal para Ruanda, es decir, el consentimiento no es libre en una situación de coerción. Es decir, si a mí mañana me vienen 5 tíos a violarme, yo lo que temo es por mi vida. Con lo cual, diga que sí o diga que no, mi consentimiento está totalmente viciado. Afortunadamente, con la nueva ley de libertad sexual creo que las cosas van a cambiar. Y bueno, el asunto de Mladic, pues la última sentencia relevante en el tribunal, la última de 2017, aunque todavía está en la sala de apelaciones, pero fue fundamental, ha sido fundamental porque tardaron desde el 95, que fue la acusación, hasta 2011, que lo apresaron, estuvo escondido en el territorio no se sabe si oculto dentro de Serbia, pero ya como Serbia quería entrar en la Unión Europea y quería al menos establecer un acuerdo de cooperación, la Unión Europea condicionó las relaciones con Serbia a la entrega. Y al final, pues parece ser que coadyuvaron en la entrega. Bien, lo mismo en el caso de Sierra Leona y luego el gran hito normativo institucional ha sido la creación de una Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que ya se conoce desde el año 2010, aunque se creó y entra en vigor en el 2002, se crea el delito del crimen de agresión. El crimen de agresión ya es incorporado. Lo que pasa que ahora mismo se están juzgando, yo he puesto ejemplo aquí, ¿no? Pero se están juzgando fundamentalmente crímenes de guerra en caso de conflicto armado, internacional o interno, crímenes de lesa humanidad y potenciales actos de genocidio. Por ahora no hay un crimen de agresión que se esté enjuiciando, aunque sí investigando, porque la Corte está investigando la invasión de Rusia. Lo que pasa es que Rusia no es Estado parte y por lo tanto no va a enjuiciar, pero sí lo está investigando. Bien, no voy a hablar de todas las normas de procedimiento del tribunal porque tengo que terminar. Simplemente, bueno, hay una cosa muy importante en la Corte Penal Internacional y es que se ha incluido la justicia reparativa. Es decir, ahora una de las condenas, aparte de la cadena perpetua o los años que puedan meterlos en la cárcel, ahora hay unos 7 u 8 ya, 7 condenas,
u 8, porque está una ahí en proceso. Ahora lo que se hace, esa persona tiene la obligación de indemnizar, es decir, de pagar una multa bastante cuantiosa, y esa multa es, digamos que hay un fideicomiso, una oficina que se queda con ella y luego la reparte en proyectos fundamentalmente destinados a las comunidades de personas, ¿no?, que han sufrido esos crímenes. Algunos proyectos interesantes se han puesto en marcha en la República Democrática del Congo. Pero claro, hay muchos obstáculos que perpetúan la impunidad de los crímenes internacionales, y con esto termino. Desde luego, pocos procesados y prófugos de la justicia, muchísimos. Amnistía, claro, como la amnistía incorpore el perdón de criminales de guerra y criminales internacionales, pues estamos perdidos. Y ahora mismo la comunidad internacional y Naciones Unidas aboga porque los tratados de amnistía o los acuerdos de amnistía intenten que esos crímenes no sean prescriptibles, es decir, que sean imprescriptibles, que no tengan tiempo, que no estén limitados desde el punto de vista del tiempo para su enjuiciamiento. La lentitud de la justicia, la falta de pruebas, porque claro, las sentencias de la Corte Penal Internacional, algunas tienen 1500 páginas, porque se basan mucho en pruebas testificales. Ahora, afortunadamente, hay una oficina de protección de testigos, porque claro, es difícil testificar, ¿no? Pero ahora pues se están cuidando esa forma. Hay muchas garantías, lo que quiero decir, muchas garantías para los acusados, porque estamos en Estado de Derecho, como debe ser, pero también garantías de protección de la víctima. Y luego, algunos estados, lo siento, que no han ratificado la Corte Penal Internacional, como Estados Unidos, como Rusia y como China, ¿no? Entonces, claro, si Estados Unidos, que enarbola la democracia, se equipara a países que no la enarbolan, pues es triste. La firmaron, pero no la han ratificado. Bueno, como digo, es ejemplarizante. La justicia debe ser la local, la interna, y la protección de los derechos humanos corresponde fundamentalmente a los estados. Muchas gracias. La difusión de estudios que supongan un avance en el conocimiento de la memoria histórica y de la historia social. En 2003 fundó un programa de estudios con el Centro Superior de Lenguas Modernas en la Universidad de Cádiz, para que los estudiantes de su universidad norteamericana pudieran conocer la cultura española de manera inmersiva. Su relación con la ciudad de Cádiz es tan afectuosa y de aprecio mutuo que, emulando a Carlos Cano, y en palabras de Carmen Marchina, de La Voz del Sur.es, se puede decir que Francis es una gaditana nacida en Athens, estado de Georgia, o una americana adoptada por el barrio de la Viña en Cádiz, según Semil. Fruto de su investigación y dedicación a indagar en la historia de opresión que ejercieron los franquistas durante la contienda y la posterior dictadura, ha realizado algunas publicaciones, como Culturas del exilio español entre las alambradas, literatura y memoria de los campos de concentración en Francia, 1939-1945, publicada en 2012. Actualmente, y en base a los testimonios orales de los familiares de fusilados en 1936, está acabando un libro sobre la represión fascista en la retaguardia y durante la dictadura en la provincia de Málaga, que en breve la editorial británica Palgrave Macmillan publicará. Dicho lo anterior, tiene la palabra Francia. Pues yo también quiero agradecer a los organizadores de este congreso, sobre todo en particular a María José Montero Corraminas por esta invitación, porque es un honor para mí, es un honor estar aquí con vosotros. Y como ha mencionado, estoy a punto de publicar un libro sobre la memoria popular de los fusilados del franquismo, a base de la temática del duelo, la resistencia y el activismo. Y este proyecto realmente empezó, yo diría, en 2013, y algo que para mí también hace que este momento es muy bonito y muy emotivo para mí. Varios de
las personas que en los primeros pasos de esta investigación, como Arantxa, Andrés, María, Ángeles, Merche, me facilitaron, me abrieron las puertas a familias, a descendientes de las represalias, y para mí es muy bonito estar aquí con vosotros en el público. Pues bien, voy a empezar leyendo un poco nerviosa en el español, pero bueno. Y empiezo citando a Carlos Guijarro, que es autor, guionista, dibujante de la historieta Paseo de los Canadienses, que publicó esta obra, esta novela gráfica en el año 2015. En una entrevista de aquel mismo año, habló de su libro, Paseo de los Canadienses, sobre la huida de Málaga a Almería, y habló, en esta entrevista, Guijarro habló sobre la significancia de la desbandada respecto a los crímenes de lesa humanidad, la memoria testimonial y la justicia. Y cito aquí a Guijarro: en un caso como este, que implican crímenes de Estado que ni siquiera una situación de guerra puede justificar, reconocer la injusticia cometida y hacerlo social e institucionalmente es el primer paso para poder superar los traumas derivados de la guerra civil. Después de tantos años, se trata básicamente de una reparación moral a las víctimas y a sus familiares. Somos el país del mundo, después de Camboya, con más muertos perdidos en las cunetas. En este sentido, la amnesia española es una anomalía en Occidente, y eso hace que viejos traumas y viejas heridas sigan latiendo, transmitiéndose de generación en generación. Si algo se debe reivindicar en esta historia, es el valor de la memoria. La memoria es la principal y casi única arma que tiene la víctima frente a la injusticia. Por su parte, el historiador Pablo Sánchez León se centra en el concepto del régimen de la memoria, definido como las prácticas públicas, políticas estatales y discursos sociales que transmiten valores entre el pasado y presente. Sánchez León reivindica otro discurso público, otro régimen de memoria capaz de crear narrativas alternativas instituidas dentro de los parámetros de los derechos humanos universales. Me interesa destacar que la transmisión intergeneracional de estas narrativas alternativas, contadas oralmente por los que experimentaron la violencia estatal en Andalucía, ha sido clave en la construcción de este nuevo régimen de la memoria. Encuentro en mi obra algunas palabras que me han inspirado y también palabras que me han guiado. Son de los escritos del filósofo español Reyes Mate, especialista en la ética de la memoria frente a los crímenes del pasado. Mate es autor de libros como La herencia del olvido, Justicia de las víctimas, Tratado de la injusticia. Mate, haciendo eco del gran pensador alemán Walter Benjamin, ha explicado que el legado invisibilizado de los malogrados proyectos republicanos en su día para crear una sociedad española más justa nunca desapareció del todo, sino que siguió latente en sucesivas generaciones como una voluntad de esperanza. Asimismo, Mate ha estudiado el papel crucial del testigo y la testigo en el proceso de rescatar del olvido las verdades, no solo devaluadas, sino aplastadas por los vencedores de la historia oficial.
las semillas de la toma de conciencia ciudadana y del movimiento memorialístico de hoy en día se arraigan inicialmente en la transmisión intergeneracional del testimonio oral, lo que Mate denomina, y cito a Mate, la noticia de lo que se ha perdido. El gran filósofo de la memoria hace hincapié en el profundo valor de los relatos familiares por su capacidad de desencadenar futuras intervenciones colectivas en defensa de los que murieron sin poder ver realizados sus proyectos vitales. Cito a Mate: los vencidos transmiten de generación en generación a través de sus leyendas y cuentos, sus experiencias dolorosas, hasta el momento en que el canto y el relato se traducen en acción política. Como punto de partida para mi comunicación, repito estas palabras: los vencidos transmiten de generación en generación sus experiencias dolorosas hasta el momento en que el canto y el relato se traducen en acción política. El testimonio oral no solo protege la memoria familiar de los seres queridos, perdidos a las balas y a las bombas lanzadas por los fascistas, sino que abre paso al camino de la verdad, la justicia y la reparación. En julio de 2014, el relator especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, presentó al Consejo de Derechos Humanos el informe sobre su misión a España para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los poderes franquistas a raíz de la sublevación militar. En la conclusión de este informe, de Greiff destacó una de sus observaciones principales y cito: la gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y por otro, las víctimas y las asociaciones, fin de cita. Refiriéndose a esa brecha preocupante, el relator de Greiff seguía: las autoridades parecen indicar que en la medida de lo posible las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayormente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Pero por otra parte, de Greiff reconoce la admirable labor llevada a cabo por los mismos descendientes de las víctimas del terror franquista, aliados con sus conciudadanos en diversos colectivos de la memoria, y cito otra vez a de Greiff: la sociedad civil, y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas. Esta situación responde al profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por mantener vivas la voz y los reclamos de las víctimas, como al vacío dejado por el Estado en atender estos reclamos. Fin de cita. De forma más reciente, en vísperas de la reciente aprobación estatal, ahora en octubre, de la nueva ley de memoria democrática, el año anterior, en julio del año 21, se publicó un texto, y en este texto se hacía mención especial al protagonismo de las mujeres. Mujeres que en la lucha por la supervivencia durante el franquismo reconocen a estas mujeres. En el texto dice lo siguiente: en estas luchas y sufrimientos, las mujeres españolas desempeñaron un papel singular por ser sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical de nuestro país. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal
y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional. Por tanto, en la promoción y transmisión del conocimiento, ha de recogerse su contribución a la memoria democrática. Fin de cita. Hago hincapié en estas palabras finales. En la promoción y transmisión del conocimiento ha de recogerse su contribución a la memoria democrática. Son las testigos y los testigos de la generación de los abuelos en un principio, así como de sus interlocutores, sus descendientes, nietos, hijos, sobrinos nietos, oyentes siempre atentos a las narraciones orales de las verdades ocultas en su momento del franquismo, de los crímenes de lesa humanidad. Estos testigos, estas testigos, son quienes han hecho posible, en cierta manera, en parte, las jornadas que celebramos en estos días. Sin el canto y el relato de que hablaba Reyes Mate, de los testimonios orales, quizás no hubiéramos podido reunirnos hoy, profesores, ciudadanos, voluntarios, investigadores, familiares de víctimas, partidarios, apasionados de la verdad histórica, con la misma visión mucho más completa, si no tuviéramos estos testigos. Y ahora quiero empezar con lo mejor de esta comunicación, que son las palabras, las historias de testigos que han sido transmitidos de forma intergeneracional, y voy a presentar 3 estudios de caso. Me gustaría empezar, pues, estas palabras que voy a citar de las testigos y los testigos han sobrevivido a lo largo de la dictadura, a lo largo de los años del pacto de silencio, de la transición, hasta ahora la sonora, implacable reivindicación popular de su derecho a hacerse oír, ¿no? Ubicándose estas palabras como los cimientos de cualquier ley de memoria democrática que se produzca hoy o mañana. Constituyen estos testimonios, argumento, ¿no?, que estos testimonios son el fundamento del nuevo régimen de la memoria de que habla el historiador Pablo Sánchez de León. Es un espacio discursivo capaz de publicitar narrativas alternativas, ¿no?, que subvierten la historiografía anacrónica y falsa del franquismo y también de sus herederos actuales de la ultraderecha o a veces simplemente la derecha. El objetivo de los ejemplos que describo a continuación es trazar el camino de la memoria democrática que nace en el llanto privado del duelo familiar y se desemboca luego, décadas después, en el griterío de voces unidas en el escenario público, reclamando la verdad, la justicia y la reparación. Empiezo compartiendo el testimonio de Juan Manuel Fernández Roldán, generoso, paciente interlocutor mío, que falleció en el año 2018, 2 años después de nuestra entrevista en Puerto Real. Se calcula que hubo más de 200 desapariciones forzadas en el pueblo de San Fernando, en la provincia de Cádiz, entre ellos 108 militares fieles al legítimo gobierno de la Segunda República. 17 concejales fueron igualmente detenidos y asesinados en este mismo periodo, el último alcalde republicano Cayetano Rodal, entre ellos, el abuelo de Juan Manuel.
El caso de la familia Rodán ha llegado a ser legendario en la memoria colectiva, no solo de los vecinos de San Fernando, sino en muchas partes de la provincia de Cádiz. Tanto por el enorme respeto y gran cariño del que disfrutaba en vida el conocido médico Cayetano Rodán, así como la emotiva historia de su fusilamiento y él de sus 3 hijos varones, Manuel, Juan y Cayetano, de 26, 24 y 20 años. 80 años después, al pie de la fosa del cementerio de Puerto Real, donde se suponía que yacieran los restos de los jóvenes asesinados, el sobrino de los 3, sobrino de sus tíos, Juan Manuel Fernández Rodán, me ofreció un perfil de Cayetano Rodán, resaltando en primer lugar sus valores humanistas e igualitarios. Y cito a Juan Manuel: mi abuelo era médico, excelente cirujano, una persona de un corazón inmenso, ¿no? Era un hombre que acudía a curar a los pobres, sea el día que fuera, la hora que fuera, y no les cobraba. Y a veces no solo no les cobraba, sino que les dejaba dinero debajo de la almohada. Para él no había clases sociales, para él solo había dolor y necesidad a la que pudiera reparar. Este tipo de gente no interesaba para una España donde los que habían tenido siempre privilegios no querían perderlos, aunque les costara la vida de 1 millón de españoles. Fin de cita. A Fernando Fernández Rodán, primer presidente de AMEDE, la Asociación Memorialística de San Fernando, le nació la conciencia sobre la memoria de la represión franquista de puertas para adentro, a pie de la máquina de coser de su madre, Catalina, hija mayor y mano derecha en el consultorio médico de su padre Cayetano. En los años del franquismo, su madre solía contar sus recuerdos familiares a las hermanas mayores de Manuel, mientras que el pequeño se ponía a su lado, y cito a Juan Manuel: yo de niño era un poco rebotoso, entonces mi madre me castigaba al pie de la máquina de coser, me ponía en el suelo a estudiar y mi madre les contaba a mis hermanos mayores y yo me escuchaba todo y recuerdo todo. Y todo lo que hablo, indudablemente, es por boca de mi madre. Igualmente, su madre Catalina, como me han confirmado las hermanas de Juan Manuel, Ángeles y María, que están aquí presentes con nosotros, les enseñó a los 8 hijos suyos durante los negros días de la posguerra para que supieran resistir frente a siniestras indagaciones sobre comprometedores conocimientos familiares. Ángeles me ha dicho: cada día, cuando íbamos al colegio, nos decía que a todo lo que nos preguntaran, no sabíamos nada. En este caso, el silencio era también una forma de resistencia. Y aquí, María y Ángeles. Andrés Rebolledo Badeno, durante muchos años presidente de Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marufo, también con nosotros hoy. Activista, quien organizó la exhumación de 2012 en el cortijo del Marufo, recuerda los relatos de su madre Juana sobre la abuela Eleuteria, cuyo esposo, Andrés Barreno, abuelo de Andrés, fue asesinado en la masacre de civiles en la Sauceda en noviembre de 1936. Juana tenía 14 meses cuando fusilaron a su padre, cuando en el año de 2014 una prueba de ADN identificó los restos de su padre entre los 28 cadáveres rescatados y exhumados de la fosa. Juana ya había cumplido 78 años. Juana no pudo conocer al padre, pero gracias a la madre, Eleuteria, la mujer doliente que le transmitió la memoria familiar,
sí se crió sabiendo la verdad de su asesinato, aunque no el paradero de sus restos. En la entrevista conmigo, Juana contó lo que decía Juana a su madre. Decía: mamá, usted no, cuando mi padre ni lloraba, ni decía a mi madre, no hija, yo no podía llorar. Yo tuve que dejar mi pena en un rincón e irme a trabajar. Es notable que en el testimonio de Juana, que ha sido grabado con distintos entrevistadores en 3 ocasiones, siempre se repita la frase hecha que visibiliza la imposibilidad de llorar en su momento. La muerte de ser querido que no pudo, tuve que dejar mi pena en un rinconcito. El etnógrafo español Francisco Fernández ha denominado este tipo de recurso lingüístico repetido a través de las generaciones como un reciclaje generacional, y es una estrategia discursiva que concretiza la memoria, archivándola en el archivo de la memoria familiar, ¿no? Eleuteria no expresó el luto de manera abierta, pero sí sabía resistir frente a las mentiras sancionadas por el régimen sobre la historia. Explica Juana. Entonces, a las que estaban viudas de la guerra, dio que sería una miseria. Entonces la llamaban a ella, no sé si fue al ayuntamiento o fue al cuartel, no sé a dónde fue, y le dijeron: Eleuteria, tú tienes que firmar aquí como tu marido fue muerto de muerte natural. Mi madre dijo: no, a mi marido lo mataron, y no firmó. En los espacios públicos del franquismo, en el ayuntamiento, en el cuartel, donde fuera que la mandaran presentarse, el Eleuterio supo decir que no. Este acto de rebeldía le imposibilitó el recibo de una pequeña pensión mensual, por mísera que fuera, pero el legado testimonial forma la base de la memoria generacional de los descendientes, sembrando semillas de la conciencia política que hereden las generaciones de los nietos y las nietas. Por último, os presento a Ana María Venegas, antigua presidenta de la Asociación de Familiares de los Fusilados de Ubrique y una luchadora pionera para que se llevara a cabo en el año 2004 en el cementerio del Bosque la primera exhumación con éxito subvencionada por la Junta de Andalucía. Ana se crió en los años 50 y 60, observando a su abuela Isabel practicar un ritual inexplicable para una niña. Desde que tiene uso de la memoria, Ana recuerda a su abuela que colocaba una rosa blanca al lado de la foto de su esposo, José Bazán Viruez, concejal por Izquierda Republicana, fusilado el 15 de agosto de 1936. Ana ubica tanto la génesis de su propio duelo indirecto, así como su futura concienciación política en relación a la historia de los fusilados, en su observación de esta práctica cotidiana del duelo. Este ritual se representa visualmente en la portada de la memoria que Venegas publicó en el año 2010, Los Nuestros, una crónica de su compromiso para traer a casa los restos del abuelo y cerrar el ciclo del duelo inconcluso que se inició en 1936. Pero la vida política del retrato peripatético perduró más allá del desenterramiento de los 13 pequeños. En la misma exhumación del año 2004, descubrieron otras cosas, con más restos de los vecinos de Benahoma y de Grazalema. Pero las autoridades decidieron parar las excavaciones. Los familiares de las 3 localidades se presentaron en persona en la Consejería de Justicia de Sevilla
para demandar que siguieran con las exhumaciones. En la misma mesa, delante de los delegados del Estado, los nietos colocaron las fotos, dándoles un lugar de honor a sus seres queridos. Ana recuerda el momento, y cito: y nosotros, como el batallón de la República, preparado cada uno con su fotografía de su abuelo, ahí está, y la pusimos alrededor de la mesa y dijimos: no nos vamos a mover nosotros de aquí. Efectivamente, se autorizó la segunda fase de las excavaciones en el año 2005. Volvamos a la novela gráfica de Carlos Guijarro, Paseo de los Canadienses, la primera historieta que tratara los sucesos trágicos de la desbandada. Cuando esta obra se publicó en el año 2015, ya para entonces en el mundo de la novela gráfica y del cómic, sobre el tema de la memoria democrática, se había establecido este tropo narrativo de que la verdad de la violencia y las represalias fascistas se genera de un testigo o una testiga familiar. Entonces, en casi todas desde la primera publicación de algunas de estas novelas gráficas sobre la memoria histórica y democrática, sale un abuelo en el escenario que empieza a contar el pasado que pasó. Así que no es de extrañar que en la obra Paseo de los Canadienses el autor Guijarro se sirva de la figura de una testigo ocular que sobrevivió la huida de Málaga en 1937, como el eje narrativo de estos eventos que luego se desarrollan en las próximas 100 páginas. Esta abuela, la señora Macarena, en la novela, es la portavoz que lleva a sus interlocutores, que en la trama son los interlocutores que la rodean en la mesa de la sala de su casa, así como nosotros, los lectores y lectoras del cómic hoy en día. Es ella que les ayuda a comprender la tragedia que se desenvolvió en la desbandada. Tampoco es de extrañar, ¿verdad?, que la narración redactada por el guionista Guijarro se basara en los testimonios reales. Al final de la obra pone un listado, las fuentes que ha usado para publicar su novela gráfica, y cita conocidos historiadores y historiadoras, que muchos de ellos están aquí en estas jornadas: Encarnación Barranquero Teixeira, que habló esta mañana, Lucía Prieto Borrego, Jesús Majada Neila. También Guijarro, el guionista, cita entre sus fuentes bibliográficas testimonios directos de supervivientes como Cristóbal Criado Moreno, Carmen Jiménez Madrigal y Ángeles Vázquez León. Hoy, en este mismo congreso, tenemos el honor de escuchar el testimonio de otras supervivientes de la carretera de la muerte, gracias a la memoria familiar de, por ejemplo, Aní González de Ara, que ha podido difundir la historia vivida por su propia hermana Margarita Rodán González y una docena más de familiares cuando huyeron de Málaga. Lo que sabemos, y Aní, entre otras, va a hablar esta noche, creo, y mañana también. Lo que sabemos de la experiencia de los vencidos de la guerra y la represión, el hambre, el trauma, la deshumanización de los rojos, la solidaridad también, el terror, los valores ideológicos también de los vencidos, es gracias a otros testigos oculares y sus descendientes que se negaron desde 1936, se negaron a olvidar las historias de la violencia estatal, largamente silenciadas. Estos descendientes han seguido para siempre los caminos de la memoria. El papel de la generación de la posmemoria, la de los hermanos Fernández Rodán,
Juan Manuel, Ángeles, María, la de Juana Barreno y Andrés Rebolledo, la de Ana María Venegas y su hermana Alicia, la de Aní González de Haro, ha sido clave en la transformación del duelo personal en un discurso conmemorativo y colectivo, en una historia nacional menos fragmentaria y menos incompleta. Los sitios del terror han sido reconstruidos como lugares para la memoria. El 29 de octubre de 2019 se inauguró en San Fernando el busto en homenaje a Cayetano Roldán, justo en el día en que se cumplieron 83 años de su fusilamiento. Sus nietas Ángeles y María, hermanas de Juan Manuel, cofundador del colectivo de la memoria, AMEDE, presenciaron el acto que reconoció al alcalde sacrificado. En 2016, Andrés, el hijo de Juana Barreno, nieto de Andrés Barreno, Andrés Rebolledo, inauguró la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera, uno de los primeros museos, centros culturales, extraordinaria biblioteca dedicados a la recuperación de la memoria democrática y a la represión franquista. Y aquí está el cementerio de la Sauceda, que también ayudó a rehabilitar. Para concluir, en el espíritu de homenaje que representa la serie de conmemoraciones que acabamos de ver, concluyo con unas palabras del magnífico escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien nos dejó estas reflexiones sobre las exhumaciones en España. Lo que voy a leer viene de un breve escrito de Eduardo Galeano que publicó en el año 2007, hablando de las exhumaciones, y se titula, que me encanta el título, Abra Cadabra. El gran pensador Galeano celebra precisamente el canto y el relato de que hablaba Reyes Mate, que nos ha dejado la memoria popular, que nunca ha olvidado el sueño de la libertad y el sueño de la igualdad. Cito a Galeano: no viene mal, nada mal, recordar aquella palabrita que todos aprendemos en los cuentos de la infancia, abracadabra. La palabra mágica que abría todas las puertas. Y recordar que abracadabra significa, en hebreo antiguo, envía tu fuego hasta el final. Las exhumaciones, más que sepelio, son una celebración. Estamos celebrando la memoria viva de todas las mujeres y hombres generosos que en este país enviaron su fuego hasta el final. Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años de muerte, ellas y ellos supieron vivir para darse y se dieron enteros. Como si viviendo cantaran aquella antigua copla andaluza que decía y dice todavía, por siempre dice, y cito, tengo las manos vacías, pero las manos son mías. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un hecho muy similar a la desbandada fue la gran retirada republicana de 1939, motivada por el hundimiento del Frente Catalán debido a la derrota republicana en la Batalla de Ebro. Puede establecerse un claro paralelismo entre uno y otro éxodo, masivo y trágico, más allá de las diferencias específicas de cada uno. Entre las diferencias no es menor el hecho cronológico. Uno se produjo en plena guerra, en febrero del 37,
y el otro marcó el inicio del final del conflicto, enero-febrero de 1939. Sin embargo, las similitudes son muchas, como tendremos ocasión de explicar, pero más allá de las semejanzas, lo más remarcable, aquí y ahora, es que existió una línea de continuidad muy estrecha entre uno y otro hecho. Mucha gente que había sufrido la desbandada de 1937 participó también en el gran éxodo de 1939. No existen hoy, sin embargo, cifras precisas sobre este contingente. Pero sí se pueden seguir itinerarios con ejemplos significativos que podrían facilitar un trabajo de investigación futuro sobre la cuestión. Se trata de unos itinerarios que tienen varias ramificaciones que trataremos de considerar aquí. ¿Qué pasó después de la desbandada con la gente que pudo sobrevivir a la masacre y a la larga marcha de más de 200 kilómetros desde Málaga hasta Almería? ¿Cómo pudo realizarse la evacuación posterior de tantos miles de personas? Toda la zona mediterránea acogió a muchos refugiados. Cataluña lo hizo de manera especial porque en aquellos momentos, hablamos de principios del 37, era una retaguardia consolidada y bien equipada. La Generalitat tenía competencias en asistencia social y sanidad, por lo que había podido organizar un servicio de acogida de refugiados. Primero, con la creación, el 17 de octubre de 1936, de la Central d'Ajut als Refugiats, Central de Ayuda a los Refugiados, y después, el 14 de agosto de 1937, con la creación de un Comissariat d'Assistència als Refugiats, un comisariado de asistencia a los refugiados, que dependía de la Dirección General de Asistencia Social. Así, se pudieron distribuir los refugiados en diferentes poblaciones, sin tener que construir campos de refugiados. Se pudieron realizar censos y, por tanto, existe una abundante documentación sobre la cuestión, así como se pudo inspeccionar y corregir inevitables fricciones que salieron entre los refugiados y la población del lugar, etc. Y otras distintas iniciativas. Uno de los principales estudiosos de esta temática, Joan Serrallonga, calculó en su libro de referencia, Refugiados y desplazados en Cataluña en guerra, refugiats i desplaçats a la Catalunya en guerra, 1936-39, 1936-39, cifró pues en más de 900.000 las personas refugiadas en Cataluña que venían de los territorios que habían sido tomados por los franquistas. Una cifra espectacular. Aprovecho esta ocasión para agradecer las explicaciones y facilidades dadas por el profesor Joan Serrallonga en la preparación de esta intervención. Precisamente estas competencias y recursos que tenía la Generalitat permitieron que, en el momento de la desbandada, se pudiera enviar ya sobre el terreno ambulancias medicalizadas para poder realizar transfusiones de sangre y otros recursos sanitarios. Así, el gobierno catalán se sumó a la solidaridad que provino de diferentes territorios fieles a la República. ¿Cómo llegaron a Cataluña los miles de refugiados que se evacuaron? Gran parte pudieron ser transportados en tren, aunque llegaron de otros muchos modos. Incluso hubo un importante contingente que pudo llegar por vía marítima, a pesar del dominio franquista de la mar. Así, en otro estudio sobre el tema de Mercè Borràs, Refugiats, refugiadas, refugiados, refugiadas, se explica que el barco Ciudad de Barcelona, procedente de Almería, el 16 de febrero de 1937, llegó al muelle de Sant Feliu de Guíxols, que es el Baix Empordà, en las comarcas de Girona, llevó 3.000 personas procedentes de Málaga, que fueron recibidas por numerosos efectivos sanitarios, Cruz Roja y voluntarios, bajo la supervisión del doctor Joan Prim. Fueron hospitalizados 65 civiles. La inmensa mayoría de estos refugiados fueron trasladados a Girona y se repartieron en diferentes poblaciones. Naturalmente, los que llegaron a Sant Feliu de Guíxols no eran sino una pequeña parte del total de refugiados que llegaron de Málaga al territorio catalán. Hay un núcleo muy importante que fue alojado en Barcelona, en la montaña de Montjuïc, que había sido la sede de la Exposición Universal de 1927 y que contaba con muchos antiguos pabellones de esta muestra, que habían sido habilitados como centros
sanitarios y como lugares de acogida. Hay que tener presente que había muchos heridos entre los refugiados de Málaga que habían de recibir un tratamiento médico. Sobre la gente acogida en Montjuïc y sobre los refugiados que por lo general se instalaron durante la guerra en Cataluña, existen fichas y censos que permiten localizar sus nombres y lugares de origen. Una documentación que se concentra sobre todo en el Archivo Nacional de Cataluña, el Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès, y en el Archivo Tarradellas del Monasterio de Poblet. Se trata de una documentación primaria que está en la base de los estudios realizados sobre el tema, como los ya mencionados de Joan Serrallonga y Mercè Borràs, o de Juli Clavijo, que dedicó su tesis doctoral sobre el tema, entre otros investigadores que se han dedicado a esta cuestión. Una base documental que puede ser básica a la hora de abordar un trabajo especializado futuro que permitiría saber los nombres de los refugiados procedentes de la desbandada acogidos en Cataluña durante la etapa bélica, del 37 al 39. Una parte muy importante de esta gente refugiada pasó a engrosar, al final de la guerra, la multitud que se marchó hacia la frontera con la República Francesa en la Gran Retirada de 1939. De hecho, la Gran Retirada del 39 empezó de Navidad. En el caso de la retirada del 39 hay un contingente de tropas muy importante que intentarán proteger la masa que se retira y que plantarán cara al enemigo. Esto será clave para que la gran mayoría de gente que se marchaba hacia la frontera no fuera atrapada, como era, de hecho, el objetivo de los franquistas. Sin embargo, estas fuerzas militares republicanas no tenían la suficiente capacidad para detener el avance franquista contra Cataluña, que se demostró imparable debido a la superioridad militar enemiga. Fue una larga marcha hacia la frontera francesa que tuvo diferentes etapas. En pocos meses, los franquistas ocuparon 7.000 kilómetros y el 14 de enero cayó Tarragona. Existía la esperanza de realizar un frente de resistencia en Barcelona. Todo el mundo se marchó hacia allí, pero Barcelona, rodeada, duramente bombardeada y con unos contingentes militares deshechos, no pudo resistir y se inició una evacuación masiva de la capital el 26 de enero de 1939. En este momento se vio que la República se iba a hundir. Se marcharon al exilio la Generalitat, tanto el gobierno como el Parlamento catalán, el gobierno y el Parlamento de la Segunda República Española, que se había instalado en Barcelona en 1937, y también el gobierno vasco, instalado en Barcelona desde la caída de Euskadi en 1936. Por tanto, partió hacia el exilio la máxima representación política de la República, de la Segunda República Española, de Cataluña y del País Vasco. Conjuntamente con las autoridades republicanas y el contingente militar, fueron miles y miles los civiles que se marcharon en el éxodo hacia el norte, cerca de unos 500.000 según sus estudios más recientes. Y en medio de esta masa fugitiva había muchos refugiados y naturalmente una parte de los que habían participado en la desbandada. Al analizar esta retirada general es cuando se empiezan a encontrar muchos puntos comunes con la desbandada. El motor de la fuga de los civiles fue, en ambos casos, el miedo a la represión franquista. Un miedo que se demostró plenamente justificado, ya que la representación respondía básicamente a motivos de ideología y de no haber cometido actos de sangre. Ya la gente, por tanto, sabía que se iba a jugar la vida. Los refugiados que habían sido acogidos en Cataluña, era evidente que eran contrarios al franquismo. No se habían pasado al bando nacional, sino que habían ido al bando republicano. Y, por tanto, eran posibles víctimas propiciatorias de la represión. Fue también una fuga precipitada, que solo permitió coger lo básico o lo que se podía. Mucha gente se fue a pie. Y la otra gran característica común es que fue un éxodo, que se realizó bajo una lógica de guerra. ¿Qué significa esto? Como ocurrió con la desbandada, la gente que marchaba hacia la frontera siempre era ametrallada por los aviones y canoneada por los barcos cuando pasaba por la costa. Hubo una convergencia entre la aviación italiana desde Mallorca y la aviación nazi que actuaba desde la península.
que se cebaron con la gente que trataba de llegar a la frontera. No existen cifras, pero fueron miles los muertos civiles y militares en la larga marcha hacia el exilio. Una marcha que duró 50 días, si los contamos desde el inicio de la ofensiva franquista, o 18 días si lo hacemos desde la caída de Barcelona, que fue cuando el éxodo adquirió un carácter más masivo y trágico. A lo largo de este itinerario hubo ciudades especialmente castigadas en esta última etapa de la guerra, como fueron Barcelona y Figueras. Son muy conocidos los bombardeos de la capital durante los últimos días. El caso de Figueras no es muy conocido, pero puede afirmarse que Figueras fue la Guernica catalana por la destrucción sufrida y sobre todo por la elevada cifra de víctimas producidas básicamente en esta etapa final del conflicto. En cifras absolutas es de las poblaciones catalanas la que más muertes por bombardeo tuvo después de Barcelona. Hay que tener en cuenta que cuando se produjeron los bombardeos finales, la pequeña ciudad estaba llena de miles de personas que querían cruzar la frontera y era la sede de los tres gobiernos, catalán, vasco y de la Segunda República Española. Era pues un punto estratégico clave si se quería evitar que se produjera un éxito masivo dentro de la mentalidad de los franquistas. Durante la retirada también hubo distintos enfrentamientos militares, otro hecho diferencial con la desbandada. Incluso se registró algún combate aéreo. Se siguió por parte de las autoridades republicanas una política de tierra quemada, durísima, pero imprescindible para poder ralentizar el avance enemigo. Destrucción de puentes, de polvorines, como fue el caso del castillo de Figueras o de toda una población en Llers, que era próxima a la frontera. Las vías de paso de la frontera eran diversas. Las había de legales, como Andorra, Puigcerdà, el Coll d'Ares, que es entre Camprodon y Pras de Molló, el Pertús, entre la Jonquera y Portbou, entre la Jonquera y Portbou-Cervera. Muchos más pasos realmente hubo, aparte de los que eran considerados legales. Sant Llorenç de Cerdans, el Coll de Lli o el Coll de Banyuls. Al otro lado, esta masa exiliada se encontró con los campos franceses. El primero oficialmente fue el d'Argelers, y también entre este primer grupo de centros improvisados a finales de enero hay que añadir el del Bolú, gran centro de selección y distribución de refugiados. Sant Llorenç de Cerdans también, que junto con el de Arles y Pras de Molló concentraron los que venían del Coll d'Ares. La Tor de Carol, la Guingueta d'Ix, Montlluís, para quienes pasaron por Puigcerdà, fueron también centros de acogida, en este sentido, estos campos de concentración franceses. El gran alud de refugiados obligó a abrir nuevos centros, algunos en la misma Cataluña del Norte, como el de Sant Cebrià o del Barcarès, y otros en departamentos más alejados como Bran, en el Lode, Gurb en Bearn o el de Agde, en el Herol. Debido a las durísimas condiciones iniciales de estos campos, hubo muchas víctimas, miles de víctimas todavía en fase de recuento por parte de los investigadores. También en este caso existen en los archivos franceses los registros de los internados en los campos que pueden ser una fuente preciosa a la hora de localizar a la gente que había podido participar en la desbandada. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. La implicación de los refugiados republicanos con la causa de los aliados fue total, ya fuera en la resistencia francesa o en las propias tropas aliadas, británicos, franceses libres, soviéticos. Y esa implicación militar, junto a la condición de apatria que sufrieron los republicanos, fue la causa de que miles fueran internados en los campos de exterminio nazi. Los trabajos de Benito Bermejo y los realizados por el Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña han permitido conocer nombres y el lugar de origen de los que fueron internados. De entre los que sufrieron el internamiento en estos campos está José Marfil, que era de Málaga. No sabemos con precisión si participó como soldado voluntario en la desbandada, pero sí que sabemos, según confesión propia, que tenía 16 años cuando estalló la guerra, que fue a la batalla del Ebro y que hizo parte de la retirada republicana de 1939. Pasó por los campos de concentración franceses y después de estar incorporado a las tropas francesas,
acabó en Mauthausen y Gusen con 19 años. Tenemos su testimonio escrito gracias a unas memorias que escribió Marfil. Yo sobreviví al infierno nazi, son en francés. De los refugiados de Málaga que había en Cataluña durante la guerra, no todos se fueron con la masa que fue hacia la frontera en la gran retirada de 1939. Algunos se quedaron en Cataluña. Al llegar los franquistas, muchos fueron devueltos a Málaga. Allí pasaron una depuración y quienes eran considerados peligrosos sufrieron la represión franquista. De los que pasaron la frontera, viendo las condiciones de vida en los campos, hubo muchos que regresaron. De hecho, existió un volumen muy grande de retornos, algunos forzados, pero mayoritariamente fueron voluntarios, puesto que se dijo falsamente que a los que no tenían delitos de sangre no les había de pasar nada. De hecho, se calcula que de los 500.000 que habían pasado en un primer momento la frontera, que quedaron unos 300.000 exiliados. Una cifra que es todavía desorbitante, pensarlo incluso en una perspectiva actual. Cuando volvían a cruzar la frontera en sentido contrario hacia el Estado español, los franquistas los devolvían a Málaga, desde donde iban mayoritariamente, si eran desafectos, si eran considerados desafectos, a campos, a prisiones, o bien, si habían sido soldados republicanos, volvían a hacer el servicio militar, o bien, naturalmente, podían ser fusilados. Por haber estado en el bando republicano, los que no eran encarcelados sí que eran mal vistos y sufrían diferentes formas de presión en su contra en las poblaciones que vivían. Esto motivó que algunos volvieran a Cataluña para instalarse y escapar de aquella situación opresiva. Conocemos el caso de la familia Pavón, reportado por Mercè Borràs en su estudio. Esta familia había sido acogida durante la guerra en Anglès, que es una población de las comarcas de Girona. Los Pavón llegaron en tren y se alojaron en una casa expropiada a unos propietarios que habían marchado. Al terminar la guerra, regresaron a Málaga. Pero 3 meses después de la guerra, la hermana mayor regresó a Cataluña y se quedó en Anglès. A partir de su instalación en esta población, el resto de familiares, cuando salieron de la cárcel o terminaron el largo servicio militar, también fueron a Anglès y allí se instalaron. Naturalmente no fue un caso aislado. Mucha gente de origen andaluz que en esta época se instaló en Cataluña había sido anteriormente refugiada. Sabían, por tanto, a dónde iban. Alguna gente que tenía como apodo el gentilicio de malagueño o malagueña eran antiguos refugiados y eran gente que venía precisamente de la desbandada. Muchas mujeres encontraron en el sector textil un puesto de trabajo. También muchos antiguos refugiados vinieron posteriormente a trabajar en Cataluña con las grandes oleadas migratorias andaluzas de los años 50 y 60. Bien, y aquí acabo este hilo que se remonta desde la desbandada y que se alarga cronológicamente hasta casi la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias por vuestra atención.